Gracias a todos por estar acá nuevamente. Y el día de hoy vamos a hablar de cree, evita cuestionar. ¿Sí? Y cada vez que nosotros nos acercamos a Jesús o tenemos la oportunidad de escuchar una clase acerca de Jesús, hay una condición que no se la puede negar. Y esa condición es que debemos creer. Nadie, absolutamente nadie, puede llegar a los pies de Jesús si no cree. ¿Sí funciona? Confirme. Intento moverlo. Ok. Tu fe, tu confianza en Jesús es el pilar fundamental para que Él te pueda revelar su poder. En Hebreos 11:6 dice eso, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué pasó cuando Jesús llegó a Nazaret? Cuando regresó a su pueblo. Vamos a ver el día de hoy cómo las personas a veces reaccionamos cuando aparentemente conocemos a alguien, cuando ya sabemos quién es esa persona, cuando aparentemente hemos convivido con esa persona. Y en Nazaret pasó algo que vamos a estudiar hoy y nos vamos a dar cuenta que vale más creer que cuestionar, que vale más confiar en Dios que hacernos preguntas que por más lógicas que parezcan, lo único que hacen es frenar el poder de Dios. Vamos ahí a Mateo 13:53, por favor, que va a ser nuestra escritura base el día de hoy. Ahora sí se mueve. Ok. Vea tu Biblia porque no va a estar acá. Por favor. Gracias. Abre tu Biblia ahí en Mateo 13:53. ¿Me confirman cuando estén? Listo. Dice la Biblia, cuando Jesús terminó de exponer estas palabras, estoy leyendo en Reina Valera contemporánea, se fue de allí. Versículo 54. Al llegar a su tierra, les enseñaba en la sinagoga del lugar. La gente se asombraba y decía, ¿de dónde le viene a este la sabiduría? ¿Cómo es que hace estos milagros? Versículo 55. ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judá? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Versículo 57. Y les era muy difícil entenderlo. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia familia. Versículo 58, y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Esa va a ser nuestra escritura a estudiar el día de hoy. Y es interesante la forma despectiva como tratan a Jesús, ¿no? ¿Sí? 2 veces le dicen así como cualquier cosa. Eso, Derek, gracias. Este niño es increíble. ¿Sí? Es impresionante cómo a veces empezamos a cuestionar a las personas, y en este caso a Jesús en Nazaret, y nos privamos de ver los grandes milagros que Él tiene para nuestra vida. ¿Qué cuestionaron de Jesús? Vamos a ir analizando cada uno de los cuestionamientos que le hicieron. ¿Por qué se lo hicieron? Número 1, cuestionaron su sabiduría. ¿Sí te diste cuenta allí? Lo primero que hicieron fue cuestionar su sabiduría. En el versículo 54 dice, al llegar a su tierra les enseñaba
en la sinagoga del lugar. ¿Sí? Y más adelante dice, la gente se asombraba y decía, ¿de dónde le viene a este la sabiduría? Los nazarenos evidenciaron tal sabiduría, pero no estaban dispuestos a confiar en ella. Y así nos suele pasar a muchos de nosotros. Nos podemos admirar de lo que Jesús hace, pero no confiamos en Él plenamente. ¿De dónde viene la sabiduría de Jesús? Es la pregunta. No era una mala pregunta, por cierto. No vamos aquí a caerles a los nazarenos por preguntar esto. Pero el hecho es que era evidente que una sabiduría como esa no podía ser humana. Y ellos no lo creían. Y ellos dudaban. ¿Cuántas veces nosotros no podemos hacer lo mismo con Jesús? Tomamos la Biblia, la empezamos a leer y enseguida empezamos a cuestionar. Pero esto seguro es de algún hombre. Esto que está aquí no debe ser de Dios. Esta partecita de aquí no debe ser para mí. Y cuando hacemos eso, queridos hermanos y amigos, les restamos poder a Dios. Le restamos poder a Dios. La sabiduría de Jesús viene de Dios. Yo quiero que tengas presente eso en este punto. Pero tú me puedes decir, Ricardo, muéstrame que realmente dicha sabiduría viene de Dios. Vamos a Juan 14. Juan 14, del 9 al 11. Tampoco va a estar allí. Vea tu Biblia. Juan 14, del 9 al 11. Y te pongo un poco en contexto. Estos no eran cualquiera a los cuales se estaba dirigiendo Jesús en esta escritura. Eran sus discípulos. Eran los más cercanos a Él. Había caminado con ellos más de 3 años, o cerca de 3 años. El versículo 9 dice, Jesús les dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, y tú, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? Versículo 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. De otra manera, créanme por las obras mismas. Interesante, porque Jesús es puntual, porque Jesús no da ni un solo ápice de duda. Jesús dice puntualmente, las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta. ¿De dónde venía la sabiduría de Jesús? Gracias por responder. La respuesta es obvia, de Dios. Él era Dios. Pero los nazarenos, como muchos de nosotros, cuando recién nos acercamos a Dios, empezamos a cuestionar. Empezamos a decir, no, este libro debe tener alguna falla. Debe haber algún error aquí. Eso ya no se aplica para mi época. Ya no es tan moderno este libro. La palabra de Dios es eterna. Exactamente. La palabra de Dios no tiene por qué ser cuestionada. Lamentablemente, los nazarenos empezaron a dudar de nuestro Dios. ¿Cuál es el principio acá?
No es nuestra tarea cuestionar el origen de la sabiduría de Jesús. Nuestra tarea es creer que la sabiduría de Jesús viene de Dios. Esa es nuestra tarea. Cada palabra que está escrita aquí viene de Dios. No cuestiones la sabiduría de Jesús. Cree en su palabra. No cuestiones cada enseñanza que Él nos da. Cree en su palabra. Evita cuestionar. Cree en la palabra de Dios. Sin dudar. Porque a veces, como lo decía anteriormente, a veces solo tomamos la parte que nos conviene. El versículo que me gusta. La promesa que me agrada. Pero aquellas cosas que son desafiantes, las cuestionamos. Yo he estado leyendo esta semana Mateo 5, una y otra vez. Y es una de las escrituras que más me ha impactado durante todo mi andar cristiano. En uno de los versículos dice, si amas solamente a los que te aman, ¿qué haces de extraordinario? Si saludas solamente a los que te saludan, ¿qué haces de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Ora por quienes te persiguen. Bendice a los que te maldicen. Quisiéramos que no esté esa escritura allí. Particularmente, a mí me cuesta mucho vivir esa escritura. Así que decidí empezar por lo que sí podía hacer: orar. Hice una lista de personas a las cuales me costaba muchísimo amar y empecé a orar por ellos todos los días con nombre y apellido. Mi corazón se ablandó y la buena noticia es que Dios me los fue poniendo frente a frente todos los días. Así funciona la Biblia. No es para cuestionarla, es para vivirla. Es para vivirla, no es para decir, ay, qué bonita escritura. Es para vivirla. Y hay cosas que son complejas de vivir, lo sé, pero no las cuestiones, hazlas. Bueno, ya lo dije esto, así que tranquilos, podemos saltarnos. Segundo punto, empezaron a cuestionar los milagros de Jesús. Cuestionaron sus milagros allí en Nazaret. Y les dicen puntualmente, ¿cómo es que hace estos milagros? En el versículo 54. ¿Cómo es que hace estos milagros? Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees en los milagros de Jesús? ¿En todos? ¿Crees en todas esas maravillas? ¿En todos? Un paralítico caminando, un ciego viendo, una mujer con hemorragias sanando, un muerto resucitando. ¿Tú crees? No te quiero cuestionar, no es mi tarea, pero a mí me ha costado creer a veces. A mí me ha costado creer y muchas veces. Por eso cuando hacía la clase, yo decía, Dios, ayúdame a creer más. He crecido pensando que todo tiene que tener un proceso, que todo tiene que tener una explicación, que todo tiene que ser debidamente procesado. Pero cuando veo a Jesús y sus milagros, se me cae el piso. Porque Él no responde como nosotros respondemos humanamente. Porque Él no hace las cosas como nosotros las haríamos. Porque
lo que para muchos puede sonar ilógico, para Dios es lógico. Hace algunos meses mi esposa estuvo por allá por Centroamérica y ella vino impactadísima de una hermana, la cual la recibió en su casa, la trató súper bien, pero lo que más le impactó de esta hermana es que se había casado. Y se había casado teniendo más de 50 años con un joven menor de 30 años. Y vino, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Es que Dios no actúa de forma lógica. Ella le contaba a mi esposa y le decía, ¿sabes qué? Pues yo veía al hermano y todas las hermanas, wow, llegó. Era un tipazo. Y ella ni esperanzas. Pero un día el hermano va y pide consejo, es ella. Y se casó y forman una pareja muy hermosa. A veces en nuestra mente eso explota. Y tú dices, ¿qué? Así actúa Dios. Así actúa. Te pongo este ejemplo no por algo en particular, ¿no? Tranquilas, solteras, ¿no? O sea, es solamente para que veas que Dios lo puede hacer, ¿sí? Y que no actúa como nosotros pensamos, ¿sí? Jesús no hace las maravillas y señales por su cuenta, ¿verdad? Él no las hace como si fuese un mago, como si fuese un brujo, como si fuese un ser con poder humano. No, Jesús las hace porque vienen de Dios, porque es el plan de Dios. Vamos allá a la Biblia, Juan 5, 19. Vayan a sus Biblias, por favor. Juan 5, 19. Dice la Biblia, entonces Jesús afirmó, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Todas las cosas que hace el Padre, las puede hacer el Hijo. Entonces Jesús no hace las cosas por su cuenta. Todas las cosas que hace el Padre, las hace el Hijo. Estamos hablando de Dios mismo. Los milagros de Jesús no son de un hombre, son de Dios. Él puede hacer grandes milagros. Te repito, hemos crecido particularmente siempre buscando una explicación lógica a todo. Hermano, tienes que hacer esto para que consigas esto. ¿Sí? Por años nos hemos caracterizado por tener una fe de procesos. Es que tienes que brillar, es que tienes que verte de esta manera, es que tienes que lucir de esta forma. Y Dios te dice, tranquilos, mi plan no es como el de ustedes. Yo no actúo como ustedes. Yo puedo hacer milagros que van más allá de su mente. Lo único que les pido, no cuestionen, crean. Crean. Eviten cuestionar.
Mis milagros no son míos, dice Jesús, son de Dios. Crean, aumenten su fe. Yo te decía, a mí me cuesta, pero hago la misma oración de aquel padre: Señor, ayúdame a tener fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Tenemos que convertirnos en una congregación que pidamos de rodilla: aumenta nuestra fe. Porque hemos actuado varios años por resultados. Es que mira, hizo esto, por eso merece esto. Aumenta mi fe. Y nos parecemos muchos a los nazarenos. Y ¿por qué crees que puede hacer algo? Aumenta nuestra fe. Juan 5, 20, 22. Vamos a la Biblia para reafirmar este principio. Dice el versículo 20: y es que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, para el asombro de ustedes. Como bien lo decía Derek, nos maravillamos, nos asombramos. Versículo 21: porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Piensa en el milagro más grande que quieres ver en tu vida. Piensa en ver muertos resucitados. Él lo puede hacer. Si no creemos en un Dios que es capaz de darnos vida después de la muerte, nuestra fe es inútil. Si no creemos en un Dios que nos va a dar una vida eterna, nuestra fe es inútil. Porque si no, nos conformamos con esta vida. Por eso le pido a Dios: aumenta mi fe. Porque a veces veo mi vida y la dejo en el plano terrenal. La veo en esas 4 paredes, o en las de mi casa, o en mi realidad, y digo: Dios, si fuera por esto, soy el más desdichado del mundo. Pero mi esperanza tiene que estar puesta en el cielo. Creo en un Dios que puede resucitar muertos. Evita buscar una explicación lógica a los milagros. Evita buscar una explicación a la manera como las cosas se pueden dar. Evita buscar una explicación humana a situaciones que solo Dios puede hacer. Cree y evita cuestionar el poder de nuestro Dios para hacer milagros. Cree, confía en su capacidad para cambiar tu vida. Cree, confía que Dios te puede dar muchísimo más de lo que has pensado o tan siquiera imaginado. Ese es el Dios al cual adoramos. Piensa en un área de tu vida, cualquiera, en donde te gustaría ver un milagro. Tómate un minuto de silencio y solo dile a Dios: Señor, yo creo, ayúdame a creer más. Un minuto para que medites en esto.
Gracias, hermanos. Los nazarenos también cuestionaron el origen de Jesús, ¿verdad? Su origen divino. Lo vieron solamente humano. Ellos pensaron que Jesús era aquel muchacho que creció con ellos en Nazaret, aquel hijo del carpintero, aquel hombre que tal vez de joven simplemente se dedicó a obedecer a sus padres, como lo dice la Escritura. Y vamos ahí a Mateo 13, recordemos, 55 y 56. Mateo 13, 55 y 56. Vamos allá. Dice la Biblia: ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Cuestionaron su origen. Pensaron que era solamente un hombre que había nacido de una virgen hace 33 años. Pero no. Jesús era más que eso, era más que el hijo del carpintero. Jesús era más que el hijo de una virgen. Jesús era más que el hermano de alguien, como los mencionan ahí. Jesús era mucho más que eso, que el proveedor, que el hermano que cuidaba. Jesús es Dios. Y obviamente cuesta creer en el poder de Dios cuando tú has visto a alguien en el pasado, ¿verdad? Cuando tú conoces a una persona, cómo era su vida antes de Dios y después de Dios, te cuesta creer los cambios, ¿verdad? Nos compartió un hermano y él decía, él tiene un negocio, bueno, específicamente el Gerardo ya. Gerardo decía que él tiene un negocio y una persona lo conocía a él cuando tenía un negocio pequeño que estaba prosperando. Y últimamente lo visitó y vio cómo su empresa ha avanzado. Wow, todos nos quedaremos, qué bueno que prosperó. La primera pregunta, oye, ¿estás en drogas? ¿Estás vendiendo algo raro? ¿Le haces al narcotráfico? Y así somos cuando vemos maravillas en la gente. Pensamos que no existe un Dios capaz de transformar la vida de la gente, de darle mucho más de lo que ellos esperan. Pensamos que es imposible y la única respuesta que encontramos es una respuesta humana. ¿En qué andas? Lo mismo le pasó a Jesús. Pero si tú eres el hermano de este y de allá, ¿qué te dices ahora ha hecho el Mesías? ¿Qué te pasa? Y cuando vemos cambios en las personas, cuando vemos transformaciones reales, nos cuesta creer. Nos cuesta creer. Juan 8, 57. Me encanta esa escritura. Y te pongo en contexto. Jesús estaba predicándole allá a los judíos. Y Él les dice lo siguiente, versículo 57. Los judíos le dijeron, ni siquiera tienes 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto les digo, antes de que Abraham fuera, soy yo. Pero mira la respuesta de esos judíos, 59. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Jesús es antes de Abraham. Jesús estuvo en la creación.
¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Por eso se atreve a decir algo tan impactante y extraordinario. Antes de Abraham. La gente ve a Jesús a veces en la condición humana. Es que nació en Nazaret. Es que nació en Belén. Es que se crió acá. Es que sus hermanos, mira, han hecho libros, cantidades de libros, negando o afirmando si tuvo hermanos, no tuvo. Y yo digo, ¿por qué simple y llanamente no crees en la divinidad de Jesús? ¿Por qué cuestionas tanto su origen? Se ha dado tantas muestras de que es Dios. ¿Por qué simple y llanamente no dices, voy a poner mi vida en tus manos, Jesús? En lugar de estar haciendo genealogías. Y ojo, Mateo y Lucas tienen genealogía. Tú me dirás, ¿hay genealogía? Sí, pero es con un solo objetivo. Las profecías se cumplen. Pero Jesús es más que 33 años. Jesús es más que un pesebre. Jesús es Dios. Los nazarenos encasillaron a Jesús en su tiempo aquí en la tierra. Que no te pase lo mismo. Su origen no se limita a los 33 años que caminó en la tierra. Cree en la eternidad de Cristo, porque Él es Dios. Y evita cuestionar la eternidad de Cristo. A veces uno busca fórmulas mágicas para que la gente crea. Últimamente yo estoy estudiando este tema. Estoy buscando a Jesús en el Antiguo Testamento. Lo he encontrado y me he maravillado. Es impresionante verlo, porque a veces pensamos que solamente fueron esos 33 años. Está allí, está en Génesis, está en Números, está en Éxodo, está en Levítico. Ahí está Jesús. Él es eterno. Confía en su eternidad. Para concluir, las consecuencias de cuestionar a Jesús. No me gusta hablar de esto, pero hay que hablar. ¿Qué pasa cuando cuestionamos a Jesús? Mateo 13, 56, 57. Para ir cerrando. ¿Qué pasó con los nazarenos por estos cuestionamientos? ¿Sí? Si tú lo lees ahí, lo primero que les pasó es que era difícil de entender a Jesús, ¿verdad? ¿Sí lo leíste? Les fue muy difícil entenderlo. El versículo 57 dice, y les era muy difícil entenderlo. Muy difícil. Cuando tú cuestionas a Jesús, la Biblia se convierte en un libro más. Se convierte en un libro más. No puedes comprender, no puedes entender al 100% lo que Jesús está mostrando. Porque lo lees para cuestionar, mas no para creer. Entonces lo primero es que se te hace muy difícil entenderlo. No vas a poder entender el mensaje de Jesús si lo cuestionas. No vas a poder entender la magnitud de su palabra si lo cuestionas. Va a ser bien difícil. ¿Y cuál es la otra consecuencia? No le vas a dar la honra que él merece. Vas a pensar que es solo un hombre. Leamos allí. Versículo 57, segunda parte. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia familia. Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros.
Él citó uno de los proverbios muy conocidos en esa época. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su propia familia. Y quiero hacer una reflexión sobre nosotros como ecuatorianos. Yo me imagino si estuviera aquí un argentino, un gringo, pero somos de Esmeraldas, somos de Quito, amén, somos de Manabí, ¿verdad? Somos del Valle, somos de Intac, amén. Rompamos este esquema. Confiemos en lo que Dios nos da. Confiemos en estos jóvenes que se han puesto al frente. ¿Sí? Ahí está el David, la Pam. Confiemos. Y no tenemos xenofobia por si acaso. Si Dios nos bendice con personas que quieran servir, también son bienvenidos, no importa su origen, porque todos somos hermanos. Pero si Dios pone a un ecuatoriano al frente tuyo, hónralo. Hónralo. Porque por algo Dios lo pone. Hónralo. La consecuencia de cuestionar a Jesús es esta, que muchas veces emitimos juicios sobre alguien por la información que tenemos del pasado. Es que es el Ricardo, es que es el David, el Gerardo nomás es. Pero Dios sigue haciendo trabajo en cada persona todos los días. Y el juicio que tengas de una persona del pasado, Dios lo puede cambiar al presente. Por eso, honra. Cuando Dios ponga a alguien, hónralo. En el caso de Jesús, en Mateo 13:58, la otra consecuencia es que cuando tú no crees, se detienen los milagros. Se frenan los milagros. Y puedes pasar muchos años soñando con el milagro, pero dudando del poder de Dios, siendo incrédulo, y por lo tanto los milagros se detienen. Dices creer intelectualmente, pero acá tu fe está así. Y dice la Biblia en el 58, y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. O sea, tú me puedes decir, a ver Ricardo, explícame esto. O sea, ¿Jesús depende de mi fe? No, querido. Jesús no depende de tu fe, por si acaso. Él es todopoderoso. Él es grande. Él tiene el poder para transformar lo que sea. Pero Él no va a estar donde alguien que no cree. Punto. Él no va a estar. Por eso se fue. ¿Qué hago yo aquí? Se fue de Nazaret. No hizo muchos milagros allí. Que Jesús no se vaya de tu vida. No detengas los milagros. Cuando cuestionamos, cuando somos incrédulos, los milagros se apartan. No detengas el poder de Dios. Confía en los milagros de Jesús. Confía y solo confía ciegamente. Veamos un ejemplo. Ya acabo. Veamos un ejemplo. Marcos 5, 33-35. Me encanta esta historia. Me imagino que la has leído. Vea la Biblia. Siempre es bueno recordar esta historia. Marcos 5. Y es impresionante esta historia,
Porque es una mujer que solo hace una cosa. ¿Se acuerdan qué hace? Léanla por favor en su Biblia. Reflexiona en ella, no la voy a poner acá, solo la voy a comentar. ¿Se acuerdan lo que le pasó a esta mujer? A ver, léala, haga el ejercicio. Léala en su Biblia, yo no se la voy a poner. Marcos 5, 33, 35. ¿Ya la leyó? Amén. ¿Qué le dice Jesús al final a esta mujer? Dígalo en voz alta. Tu fe te ha sanado. Por tu fe has sido sanada. Por tu fe has sido sanada. Esta mujer solo hizo una cosa, tocar la capa de Jesús. Se sanó. Y él dijo, acaba de salir poder de mí, porque Él es todopoderoso. Pero necesitamos, hermanos, activar nuestra fe. Necesitamos creer en un Dios de grandes milagros, no de pequeños. La consecuencia de dudar es que no puedas ver esos milagros. Confirme. Como conclusiones o aplicaciones prácticas. Número 1. Cree que la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo es la sabiduría de Dios. No es diferente, no es humana, no se la dieron los esenios, no se la dieron los hebreos. Viene de Dios. Punto 2, para que lo apliques. Gracias. Cree que todos sus milagros son de Dios, porque Él es Dios. Amén. Él lo puede hacer. Si nosotros no creyéramos en un Dios capaz de hacer milagros, nuestra fe es en vano. Número 3. Cree que su origen es divino y eterno. Siempre ha existido y siempre existirá. La Biblia dice que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Cree esto. Número 4, evita cuestionar, por lo tanto, la sabiduría, los milagros y el poder de Jesús, porque Él es Dios. En resumen, si estás dispuesto a creer, a confiar en Jesús, entenderás su palabra y podrás ver sus maravillas. Podrás ver todo lo que Dios tiene para tu vida. Cree y evita cuestionar. ¿Estamos de acuerdo? Cree y evita cuestionar, hermano. Ese es el mensaje que tenía para ustedes hoy.